Muchas gracias Ricardo, gracias por la presentación y por invitarme a este espacio. La verdad es que me entusiasma mucho, me encanta la idea de estar acá con ustedes. Acá todavía son buenas tardes en la Ciudad de México, aquí apenas son las 5. ¿Qué horas son por allá donde están ustedes? ¿Todos están en Colombia? A 6. Las seis. Muy bien. Pues muchas gracias otra vez por la invitación a Ricardo y a ustedes por abrirme aunque sea las ventanas de Zoom, por el momento, ojalá que haya oportunidad de conocernos algún día personalmente. Yo platiqué con Ricardo, pues, en un par de ocasiones que estuvo por acá en México y la verdad es que me encanta el proyecto y me encanta el aportar un granito de arena desde mi experiencia y desde, pues, lo que he hecho en beneficio de ustedes. Yo sé que son más personas, creo. ¿Es correcto eso, Ricardo? ¿Estamos esperando más personas? Sí, pero hay unos que están como en planeación, entonces seguro se van a ir conectando a lo largo de la clase. Perfecto. Entonces empezamos y muy brevemente, no es mi intención que le dediquemos tiempo a presentarnos, pero nada más, si me cuentan de qué industrias vienen, si están en alguna empresa transnacional, nacional, nada más como para darme una idea del foro. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Vila. Yo pertenezco a una compañía que se llama Experiencia Muchaiza. Muchaiza significa, es una palabra guayú que significa carbón. Entonces, trabajamos acá haciendo o ayudando a fomentar o a desarrollar habilidades blandas en equipos de alto rendimiento a través de experiencias como Teal Building y otros ejercicios, workshops, talleres para desarrollar estas habilidades que son súper importantes en equipos comprometidos y de alto rendimiento. Mucho gusto aquí para aprender de todos ustedes con las experiencias digamos, reales, nutren mucho la conversación, el conocimiento, las tendencias y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Si quieren, igual para hacerlo más ágil, a lo mejor en el chat me pueden poner más o menos la industria de la que vienen y de qué tanta experiencia tienen en talento humano, sería muy bueno en recursos humanos. Déjenme les platico lo que yo tengo pensado mientras ustedes van escribiendo esto, lo que tengo pensado para hoy. En realidad yo traigo algunas láminas de PowerPoint como que para que nos sirvan de hilo conductor del tema. El tema que a mí me tocó, que me invitó Ricardo para presentar, es el tema de desarrollo y evaluación de talento. Y me gustaría más que necesariamente cubrir todos los slides, todo el PowerPoint. Lo que me interesa más es que sea una conversación, que sean 2 horas pues de un diálogo que a ustedes les sirva. Así es que no me importa si no cubrimos los slides, no me importa si nos desviamos a otros temas. Déjenme empezar a lo mejor por proyectar aquí, aunque todavía no veo sus mensajes de chat. Se me hace que sí me están haciendo favor de escribir por ahí. Sí, ya vi, muchas gracias. Y mientras tanto, entonces voy a ir proyectando díganme si ven el slide. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, les decía yo un poquito, déjenme me presento como a manera de semblanza, y empezar por la parte de la escolaridad. Yo estudié en México, siempre estuve pues en mi juventud basado en la Ciudad de México. Entonces estudié la universidad en la Salle, en la Ciudad de México. Después estudié una maestría en administración de empresas en el TEC de Monterrey, que es una universidad muy importante aquí en México. Estudié algunos diplomados en la Universidad de Anáhuac, en el ITAM estudié 3 diplomados. Después estudié en el IPADE, que es otra, para mi gusto, pues una de las universidades más prestigiadas y más importantes en temas de negocio aquí en México. Y, y últimamente me refiero a desde el 2016 para acá,
Me he dedicado mucho al coaching de ejecutivos, coaching de negocios. Tengo una certificación, seguramente la conocen por allá, es muy fuerte en Sudamérica, Newfield Consulting, forma coaches ontológicos. Tuve con ellos un par de programas de certificación y recientemente tuve otro en algo que se llama Positive Intelligence, lo desarrolló una persona de Stanford. Tiene una metodología muy chévere, muy padre, como decimos aquí en México, que la verdad es que me ha servido muchísimo, me ha gustado mucho tanto en lo personal, la aplicación que ha tenido para mí como en lo individual, como los coaches con los que he trabajado, ¿no? Eso es en la parte de, de académica. Y en la parte laboral, y me voy a ir de abajo hacia arriba, yo trabajé muchos años en Holcim Pasco. Holcim quizás lo conocen por allá, es una empresa cementera de concretos, entonces en la industria de la construcción. Después estudié en una empresa trabajé, perdón, en una empresa de alimentos, una empresa irlandesa que se llama Kerry. Con BASF tuve pues oportunidad de trabajar muchos años. BASF me contrató aquí en México para ser responsable de recursos humanos para Latinoamérica Norte y para México, y después me exportó, digamos, me expatrió. Estuve un tiempo en Estados Unidos, después estuve en Bélgica, después estuve en Alemania, en el corporativo, y ya estando por allá, decidí dejar BASF, decidí probar suerte en otras industrias y me fui a Advantam, que es una empresa india, una empresa familiar, eh, basada en Dubái. Estaba basada en Dubái, trabajé desde Dubái un par de años y regresé en el 2016, regresé a trabajar aquí como cabeza global de José Cuervo, una empresa que seguramente conocerán por sus tequilas y por sus licores. Después trabajé en L'Oréal también. En L'Oréal, pues una empresa también bien bonita y bien interesante en la parte de cosméticos, de productos de belleza, también como cabeza de recursos humanos. Y como decía Ricardo, más recientemente en el Centro Médico ABC, que es uno de los hospitales más grandes de México y sobre todo uno de los más prestigiosos, ¿no? Entonces, un poquito lo que he hecho son ya más de 30 años en temas de talento, de recursos humanos, y como les decía yo al principio, bueno, pues a su disposición para lo que pueda yo sumar. Eh, Me encantaría que me interrumpieran, me encantaría que no fuera eso un monólogo y que me cuente, que me pregunte, ¿no? Estoy viendo aquí sus mensajes en el chat, que hay gente del sector financiero, quizás con poca experiencia en áreas de talento humano, otros quizás con un poco más de experiencia, pero como se llama este programa, pues precisamente es talento para todos. Así es que por favor, con toda confianza, háganme las preguntas. Me encantaría que fuera más un diálogo que otra cosa, ¿no? Entonces, de hecho, yo dividí la conversación en tres. Uno es platicar los básicos o los temas más generales de gestión de talento. Quiero también aprovechar el foro para comentar algo sobre tendencias y desafíos, y aquí es donde también me encantaría escuchar cómo están viviendo ustedes esos desafíos, estas tendencias. Y traigo, digamos que el fuerte o el grueso de la presentación. Traigo dos casos prácticos, uno de un programa que me tocó implementar en José Cuervo. José Cuervo es una empresa mexicana, pero con una presencia global. Entonces, me tocó rediseñar los procesos de evaluación y de desarrollo de recursos humanos y lanzarlos a nivel global. Entonces, les traigo ese caso práctico y otro más reciente también en el Centro Médico ABC. Como ven, dos industrias muy diferentes, una de consumo, de bebidas, y otra pues, de salud, hospitales. Entonces, porque precisamente creo que parte del mensaje que les quiero yo comentar, que les quiero dejar es, al final del día no hay una receta secreta. Al final del día, cada industria, cada empresa, en base al tamaño, en base a los retos que tiene al momento, a la madurez que tienen sus procesos, puede usar una u otra metodología, una u otra
práctica en base a lo que está viviendo y en base a lo que le sirve en el momento, ¿no? Entonces, con esto dicho, déjenme cerrar aquí algunas de las cosas que tengo abiertas para poder seguir la conversación. Pues, ¿qué es gestión de talento? Gestión de talento son todas esas estrategias, todos esos procesos y prácticas que en una organización se tienen para atraer, para desarrollar, para retener y para aprovechar al máximo el potencial de los empleados, ¿no? Seguramente lo habrán escuchado ya en los demás módulos muchas veces. Eh, Creo que cada una de estas etapas tiene su reto, pero para mí de lo más importante es el generar un espacio, generar un ambiente donde los colaboradores puedan alcanzar, donde puedan maximizar su potencial. Esto que involucra identificar habilidades y capacidades, y creo que inclusive un paso antes es como organización definir otra vez en base al momento que vive la organización, en base a la realidad de la organización, qué habilidades y qué capacidades son importantes para ella. Y una vez que se tienen definidas, identificar cuál es digamos, el inventario de estas habilidades y capacidades entre su gente, para de ahí implementar planes de crecimiento, planes de desarrollo y, como les decía hace unos minutos, crear ambientes de trabajo donde se pueda maximizar el colaborador. Y muy importante que todo esto esté siempre alineado a los objetivos de la organización. Si no hay una alineación entre los objetivos de la persona y los objetivos de la organización, pues es como crónica de una muerte anunciada. No hay un match, no va a haber una relación de largo plazo o una buena relación en el plazo en el que dure, ¿no? En un resumen y una definición que a mí me gusta, que ya tiene mucho tiempo evidentemente y que está un poco trillada, pero creo que sigue siendo muy vigente, es gestión de talentos, asegurar que tenemos el talento adecuado, en la posición adecuada, en el momento adecuado. Y eso se dice muy fácil, pero implica trabajar muchísimo para ir desarrollando talento, para ir acelerando este desarrollo dependiendo de la persona, de manera que esté listo o lista la persona conforme lo vaya yo necesitando. Entonces hay que ir como que es tejer fino y es un proceso muy artesanal para asegurar que se tenga a ese talento en el momento adecuado y en la posición adecuada, ¿no? Entonces, esto es de manera introductoria como yo defino gestión de talento y por favor díganme si hay comentarios o preguntas. Por favor, abran el micrófono porque no los veo yo, entonces abran el micrófono para preguntar. Algunas de las tendencias y desafíos que yo veo en estos momentos en temas de talento es la evolución digital y por tanto la evolución de las habilidades, ¿no? Están como nunca cambiando las necesidades en las organizaciones sobre las capacidades que debe tener el personal, que debe tener el talento con el que cuenta en el momento. Hay definitivamente las habilidades tecnológicas, muchas de las cosas que se requieren en un momento dado en la organización, unos meses después, no digas años, unos meses después, ya no son vigentes, están en constante cambio, y con eso estamos hablando de habilidades de programación, de data analytics, de inteligencia artificial, pero también muchas habilidades blandas como son resoluciones de problemas, creatividad, adaptabilidad, eh, eh, y es muy curioso y es muy difícil, es todo un reto para nosotros los profesionales de recursos humanos, el salir a buscar gente con ciertas habilidades, pensando que esas habilidades no nos van a servir quizás en un par de años. Entonces, o bien ir a contratar personas para ciertas posiciones sabiendo que esas posiciones quizás ya no van a existir en un par de años. Entonces, precisamente el tema de habilidades blandas se vuelve tan importante porque ahora es más importante contratar gente por habilidades, por skills, más que por una capacidad técnica o para cubrir cierta posición específica, por más que se tenga en ese momento esa necesidad, ¿no? Entonces, ese es un reto muy grande para los profesionales de recursos humanos y de talento humano.
Otro es, bueno, pues todo lo que es el trabajo remoto y la flexibilidad, ¿no? No es lo mismo trabajar con equipos 100% presenciales que liderar, por ejemplo, equipos híbridos o equipos remotos, ¿no? El mantener ese nivel de compromiso, ese nivel de engagement o de cohesión en un equipo es muy difícil cuando la gente está en diferentes lugares y cuando la gente no se conoce presencialmente o físicamente. Ese es todo un reto que los nuevos líderes o que los líderes actualmente tienen. Eh, y también pues todos los retos que eso tiene en términos de la vida laboral y personal, ¿no? Aquí en México hay algo que está en debate que es el derecho a la desconexión. Todos lo experimentamos durante la pandemia, pasamos mucho más horas trabajando que si estuviéramos en la oficina, eh, y eso está generando otros retos de burnout, otros temas de salud mental, que las organizaciones, la verdad es que creo que no estamos preparadas para gestionar, y ahí tenemos muchas cosas que aprender y que hacer, y tenemos poco tiempo, porque hoy pues la fuerza laboral está tronando, está exhausta. Yo, por ejemplo, aquí en el hospital en donde trabajo, imagínense, en un hospital que, pues que ha estado, que viene de la pandemia, muy cansada, muy agotada, pues casi que la pandemia ya terminó. Sin embargo, todo este cansancio acumulado, eh, creo que en cualquier organización es real eso que estoy diciendo, pero creo yo que en un hospital, que además fue un hospital que en México se convirtió en hospital COVID, es decir, el 100% de los casos que atendía eran temas de COVID, y evidentemente hubo mucha gente que murió, colaboradores, nuestros compañeros que murieron en esto. Bueno, pues todo lo que es el manejo emocional se vuelve mucho más difícil, y el mantener equilibrio entre la vida personal y la laboral, pues es parte del reto que como líderes tenemos en este tipo de instituciones, ¿no? El tema de diversidad e inclusión, que también creo que ya cubrieron ese tema, la importancia de generar ese sentido de urgencia en los líderes, y ese awareness o esa capacidad de entender o de hacer visibles los sesgos muchas veces invisibles que tenemos todos nosotros, y sobre todo los que somos de una cierta generación. Si lo comparamos contra los centennials que están incorporándose a la organización ahora, hay una brecha importante en lo que entendemos en temas de diversidad e inclusión. Entonces, la importancia de los líderes para reclutar, para retener y desarrollar talento diverso, pues es definitivamente algo que tiene muchos años discutiéndose, pero que creo que todavía estamos muy lejos de haberlo resuelto, ¿no? Y el enfoque consciente en cuanto a equidad e igualdad de oportunidades, pues es un tema que está totalmente relacionado con lo que acabo de decir. El enfoque en el bienestar integral de la persona, lo que mencionaba yo hace rato, toda la parte de salud emocional, salud mental, salud física, lograr un balance y un equilibrio en todo esto para garantizar una salud integral de todos los colaboradores, es un reto que como organización tenemos, pero también como líderes. Y si se fijan, quiero enfatizar algo que he estado diciendo. Todo esto estamos responsabilizando a los líderes de que se logre. Entonces, como nunca, se le están pidiendo a los líderes una gran cantidad de competencias y de habilidades, que la verdad es que también los estamos agotando, y ahora los líderes pues dicen, ya no quiero ser líder, lo que me pides es demasiado retador para mí, y más cuando no los acompañamos en el crecimiento, ¿no? Por eso parte del tema de desarrollo de talento, para mí, de lo más importante, y por ejemplo lo que vivo yo en el hospital, es precisamente el desarrollar líderes en mandos medios. Para platicarles un poco mi realidad actual en el hospital. Por ejemplo, tengo un hijo que está estudiando medicina, está en el 6º semestre, y lo veo cómo estudia horas y horas y horas. Duermen muy poco los estudiantes, y la verdad es que salen sabiendo muchísimo, pero nunca nadie en las escuelas de medicina les enseñó cómo ser líderes, nunca nadie les enseñó ni siquiera temas administrativos, temas de colaboración. Entonces, cuando esta gente se incorpora de
de a lo mejor después de la escuela, a lo mejor de hacer algunos años de práctica personal, y cuando se integran a un puesto administrativo o a un puesto de dirección, imagínense las necesidades que tienen en cuanto a desarrollo de habilidades directivas, y en este mundo que les estoy platicando, que demanda tanto de ellos, evidentemente es un reto para ellos y para la organización misma, ¿no? También en temas de tendencias y de desafíos, ahora con todo lo que es el Data Analytics, que podamos como organización, como líderes de talento y como líderes en general, utilizar los datos y las métricas para poder no solamente medir, sino predecir conductas, para predecir el rendimiento, por ejemplo, predecir cuánto va a durar una persona en la empresa. Te sirve mucho desde el punto de vista, obviamente, de rotación, de workforce analytics, ¿no? De workforce planning, ¿no? El planear qué tanto vas a necesitar de ciertas habilidades, cuánto tiempo se va a quedar la persona. Todo eso es posible manejando adecuadamente todo lo que es la parte de data analytics, que nos va a permitir, como les decía, predecir patrones en el ciclo de vida del colaborador. Desarrollo de liderazgo, lo que les estaba mencionando hace rato, el formar líderes efectivos, pues no solamente que gestionen equipos diversos, sino que gestionen equipos en este entorno VUCA, en este entorno tan cambiante, tan incierto en el que nos desempeñamos ahora. Pues es un reto mayúsculo para ellos como líderes y para nosotros como organización, el acompañarlos en ese crecimiento. Fomentar la innovación y la adaptación en estos entornos tan cambiantes, evidentemente es parte del reto. En términos de retención de talento, creo que como nunca ahora con estos temas que seguramente habrán escuchado de ¿cómo se llama? La renuncia silenciosa, o la gran renuncia, pues, y con estas nuevas generaciones que están entrando a la fuerza laboral, en donde ya no aguantan necesariamente lo que nosotros aguantábamos, o que ya no esperan lo que nosotros esperábamos en su momento, y que hoy los líderes de otra generación no han podido adaptarse, creo que lo hace mucho más difícil en temas de retención. Y para eso es importante trabajar en maximizar la experiencia del colaborador. No es lo mismo lo que espera un colaborador de la generación Z a lo que espera uno de la generación X o baby boomers, que también evidentemente es toda parte importante de la fuerza laboral en las organizaciones. Entonces, como empresa, como organización, el sabernos adaptar y poder acercarles y proveerles de cosas que satisfagan sus necesidades en términos de salario emocional, oportunidades de crecimiento, de reconocimiento, darles oportunidades de desarrollo profesional y personal, y que todo esto lo hagan en un ambiente laboral positivo, pues evidentemente es parte de lo que como organizaciones tenemos como reto para el futuro. Y por último, la parte de adaptación al cambio, ¿no? Que bueno, también está, lo habrán comentado ya en los módulos anteriores, la parte de crear organizaciones ágiles, organizaciones que se adapten a los cambios constantes, y por lo tanto gestionar el talento de una manera más flexible, que se adapte en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en temas de capacitación y desarrollo, en vez de generar un programa que sea one size fits all, que sea el mismo programa de desarrollo para todos, lo que tenemos que hacer en las organizaciones, por ejemplo, algo que hacía yo, que teníamos en L'Oréal, era el hacer un poquito como un Netflix de capacitación, ¿no? El hacer un menú de esfuerzos de capacitación y de desarrollo, y acercárselos en plataformas a la gente, para que cada uno decidiera en qué capacitarse en base a las necesidades y en base hacia dónde quería gestionar su desarrollo. Algo que yo siempre he dicho es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra carrera profesional. Entonces, las necesidades que tengo yo son muy diferentes a las que tiene Ricardo, por ejemplo, o a las que tiene cualquier otra de las personas que está hoy conectadas en línea. Entonces, el poder satisfacer esas necesidades tan individualizadas es parte importante de las organizaciones
a la hora que estamos desarrollando el talento. Y para eso, pues tenemos que aprender a usar la tecnología, aprender a leer estas necesidades que tienen las diferentes generaciones y de los diferentes grupos poblacionales de la organización y estar preparados para satisfacerlas, ¿no? Me gustaría pausar aquí nada más para abrir los micrófonos y escuchar sobre estas tendencias, sobre estos desafíos, si hay algún comentario, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta y es Claro, sobre algo que mencionabas tú al inicio y es que ya no llame tanto la atención querer ser líder por todos esos, digamos, ademanes que acabas de mencionar y que realmente sí hay demasiados flagelos en los que de verdad muchas personas dicen es que yo prefiero no llegar. Una persona de mi equipo me dijo, es como, ¿sabes qué? Yo veo lo que viven y yo no quiero crecer más. Este es mi tope de lo que quiero llegar a hacer. ¿Cómo se hace entonces para empezar pues a que tampoco se vuelva ¿cómo se llama? Una cruz o se crucifique o se satanicen los roles de liderazgo? Porque si llega un punto en el que yo sí noto y siempre estoy totalmente de acuerdo contigo a que todo el tema de la pandemia, todo el tema de la salud mental, todo el tema de las diferencias, digamos, generacionales que están conviviendo en este momento de la vida, todo lo que pasa alrededor, sí han hecho que las personas se replanteen cosas y digas lo que mencionabas, oiga, yo sí quiero desconectarme, yo quiero que claro. sea a las 5 y no quiero recibir más correos después de tal hora, o quiero enfocarme en otra cosa profesional que me demande menos tiempo. ¿Cómo crees tú que se debe, digamos, cómo lidiar eso cuando se supone también que una de las tareas del líder es formar líderes, pero la gente ya no quiere ser formada para ser un líder? Yo creo que algo que es primordial es conocer a tu gente, conocer o sea, creo que como líderes, el conocer a la gente y como profesionales de recursos humanos, conocer nuestra fuerza laboral es para mí lo más importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto también en L'Oréal sobre experiencia del empleado, el objetivo era maximizar la experiencia del empleado y, y hay muchas formas, y aquí lo conecto con otro tema que también hablé, que es el data analytics, ¿no? Tenemos tanta información de los colaboradores en los demográficos, en las encuestas de clima organizacional, pues en las evaluaciones de desempeño. O sea, tenemos tantos datos que es importante empezarlos a cruzar. Algo que me tocó trabajar en este proyecto que les platicaba, segmentamos a la población en diferentes grupos y decidimos hacerlo en 5 grupos en base a una encuesta adicional que realizamos sobre qué es lo que esperaban ellos del trabajo, de nuestra oferta total hablamos, decíamos nuestra oferta total y les poníamos como menú todo lo que ofrecíamos y ellos iban valorando, ahí íbamos cruzando la información. Para algunos querían más días de vacaciones, para otros querían ser líderes, otros querían más tiempo libre, otros querían más capacitación y desarrollo. Entonces, yo creo que, contestando tu pregunta, lo más importante es conocer a tu fuerza laboral. Eso nos dio una riqueza de datos que a través de algoritmos y de cruzarla, logramos segmentar a la población en 5 y para cada una de estas 5 personas desarrollamos un employee journey, ¿no? Así como en marketing se habla del customer journey, desde que entra a la tienda y hasta que compra y después el servicio postventa. Igual nosotros lo que hicimos fue desde que son candidatos, cuando se contratan y todo ese ciclo del empleado hasta que sale, van cambiando sus expectativas y logramos a través de este Data Analytics segmentar a la gente e identificar sus momentos clave, sus wow moments, como dijimos, para cada grupo poblacional. Y dentro de cada grupo poblacional, entonces nos acercamos con ellos precisamente a ver esas expectativas. Y efectivamente lo que dices es muy cierto. Había muchos que decían, así como decían, a mí no me interesa ser líder, había otros que decían, por ejemplo, en nuestra oferta decíamos, a ti te toca un coach, aquí el beneficio del coach es muy común y muy bien recibido en México. Sin embargo, las nuevas generaciones, había quien decía, no, yo no quiero un coach, yo quiero un presupuesto mensual para Uber, por ejemplo, ¿no? Entonces, como organización, el ser capaz
de flexibilizar tu oferta, el flexibilizar tu oferta de desarrollo, como les hablaba hace ratito, de oportunidades de crecimiento, perdón, de capacitación y de desarrollo, y el poder respetar a la gente que no quiere ser líder, es algo que, como bien dices, yo creo que no todas las organizaciones están listas. Se requiere mucho de procesos muy maduros de diversidad e inclusión, porque creemos como organización que todo mundo, y voy a hablar cuando hable del caso práctico más adelante, de cómo se segmenta, cómo segmentamos el talento en 9 cuadrantes, en el famoso 9 box. Y creemos que todo el talento tiene que crecer hacia donde están los high potentials, hacia donde están los high performers, pero hay mucha gente y necesitas de esa gente que no quiere crecer o que ya alcanzó su nivel máximo de potencial, pero tiene un buen performance, y cómo mantenerlo motivado, cómo mantenerlo enganchado a esa gente que está a lo mejor en su nivel máximo de potencial o simplemente que ya no le interesa crecer más, es tan importante como el desarrollar al que sí tiene potencial. Entonces, es todo un reto que como organizaciones creo que tenemos que cambiar también nuestro chip y nuestro mindset, porque efectivamente solemos estigmatizar o que solemos creer que todo el mundo debe de crecer en cierta dirección y no es así, ¿no? También lo voy a comentar un poquito más, María Fernanda, en el caso práctico cuando platique de lo que me tocó vivir en esta empresa de tequila, ¿no? Muchas gracias. ¿Te contesté, María Fernanda, o sí? Sí, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre estas tendencias y retos que como organizaciones tenemos? ¿Algo que les llame la atención? ¿Que no estén de Sí, acuerdo? Sí, adelante. tengo una pregunta. Cuando hablas de diversidad e inclusión, o sea, eso es como un espectro muy grande. Desde tu experiencia, ¿hacia dónde lo están llevando o qué variables están involucradas? Pues hace algún tiempo uno escuchaba, tenemos diversidad de género, pero ya no es solamente ese género, o sea, eso es todo un mundo. Desde tu experiencia, ¿cómo lo han venido aplicando? ¿Qué variables utilizan? ¿O qué tendencias? Pues, Yo creo que también, así como mencionaba hace rato sobre los diferentes momentos o los diferentes niveles de madurez que tienen las organizaciones para temas de desarrollo y de prácticas de talento y de recursos humanos, el tema de diversidad es lo mismo, ¿no? Cada empresa tiene, he estado en muchas organizaciones y como les platicaba al principio, inclusive en otras geografías y en otros países con otras culturas. Y, por ejemplo, para mí el mejor ejemplo que tengo de diversidad e inclusión es el tema de L'Oréal. Creo yo que en parte por todos los años de existencia que tienen, pero más por el tipo de productos y mercados en los que se encuentra. Yo nunca había visto una organización tan inclusiva y tan diversa, y aún así decíamos que nos faltaba mucho, que teníamos que mejorar mucho. Sin embargo, ahí podías tú llegar. A mí me acuerdo los primeros días que llegué yo a trabajar, me tocaba ver gente, lo mismo con su, pues no sé, vestido de una manera religiosa desde el punto de vista judío. Me tocó ver llegar gente de traje y corbata. Me llegó ver todo en la misma reunión, gente tatuada de la cara inclusive, que a veces solemos en algunas organizaciones, por ejemplo en la que estoy ahora, en un hospital, se estigmatiza mucho a la gente que tiene tatuajes, y gente con tenis, jeans, hombres con vestidos, maquillados, y todo en la misma reunión. Entonces, la verdad es que era una riqueza esas conversaciones, porque al final del día creo que las apariencias, creo que inclusive el género mismo, la diversidad de género, al final del día lo que importa es la diversidad de pensamiento. Cada uno de estos grupos poblacionales tiene un approach diferente para ver un problema, tiene un approach diferente para solucionar una situación, y requieres de todo esto porque tus clientes también son diversos, los que consumen tus productos, ¿no? Entonces, yo creo, contestando tu pregunta, para mí lo que es lo más importante, insisto, cada organización vivirá un momento diferente, pero lo primero es visibilizar esos sesgos que hoy son invisibles. Porque inclusive, por ejemplo, en mi generación, yo crecí
en una familia educada por un padre militar o hijo de militar, todavía en una estructura muy machista, todavía en una estructura muy tradicionalista, y muchos de los comentarios, por más que estuve inclusive yo fuera de México y que me cambiaron el chip y me resetearon en temas de diversidad e inclusión, y que me considero una persona muchísimo más avanzada que muchos de mi generación, pero aún así hago comentarios, hago expresiones que no me doy cuenta, y que ahora mis hijos de 21 años, de 20 años me dicen, papá, ¿ya te diste cuenta de lo que dijiste? Y yo, ¿qué? Solamente dije esto. Son cosas que a veces ni cuenta me doy y no tienen una mala intención, pero la gente que está, hay algo que en términos de diversidad me gusta mucho, que dice que el privilegio es invisible para el que lo tiene. Entonces, en un mundo de hombres, el ser hombre, pues ni cuenta te das que tienes un sesgo, ¿no? Hasta que una mujer te hace ver, oye, ya te diste cuenta de lo que estás diciendo, o alguien de la comunidad LGBT, ¿no? Ya te diste cuenta que yo no hay baños inclusivos. Por ejemplo, en el hospital, un gran logro fue el hacer baños inclusivos, el cambiar o el acondicionar algunos para que fueran inclusivos. Pero, por ejemplo, en el hospital, te puedo decir, donde estoy ahora, es un tema súper machista. Si yo lo comparo contra L'Oréal, es evidentemente, estamos en años luz de distancia, en un mundo, en el mundo médico, que es tan jerárquico, en donde mucha de la gente, mucha de la fuerza laboral son médicos que están en sus 80 años, imagínate de edad, 70, 60 años de edad, donde antes no había mujeres, y parte de la apuesta que tiene el hospital es que la biología, que la demografía haga su trabajo, y que en unos años se logre el balance, porque evidentemente las escuelas hoy de medicina, pues hay muchas más mujeres que hombres. Entonces pues evidentemente eso va a cambiar. Pero ahí, por ejemplo, mi tema como cabeza de recursos humanos es: no podemos esperar a que la demografía y a que la biología haga su trabajo. Nosotros tenemos que dar pasos mucho más acelerados para lograr equidad de género y atraer a mucho más mujeres a la fuerza laboral, desde ya, no esperar a que los años pasen y solito se arregle el problema. Entonces, mis discusiones, por ejemplo, hoy en el hospital son muy diferentes a las conversaciones que tenía y a los retos que tenía en términos de diversidad e inclusión en L'Oréal. Entonces, cada organización tiene sus necesidades, tiene sus realidades, y yo creo que para mí lo más importante es visibilizar esos sesgos, pues que ni cuenta nos damos que tenemos, ¿no? Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, voy a avanzar para no trazarme mucho en el temario. Quisiera platicarles sobre el ciclo de gestión de talento, ¿no? Y podríamos pasar días hablando de cada uno de estos. Quiero nada más mencionar algunos temas relevantes para cada una de las etapas, que inicia con la de atracción, atraer el talento, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar en crear una marca empleadora sólida. Por ejemplo, otra vez, les platico hoy, les comparto lo que hoy vivo en el hospital. Al ser un hospital tan reconocido aquí en México, los médicos llegan solos, se pelean por entrar con nosotros, las enfermeras también, pero por ejemplo el personal administrativo, tenemos cero atracción de gente, porque no hay una marca empleadora sólida. Entonces, como áreas, como profesionales de talento, tenemos que trabajar muchísimo en nivelar y en maximizar esta marca empleadora también en la parte administrativa. Los temas de diversidad e inclusión que ya mencioné, tenemos que trabajar en desarrollar líderes que sean capaces de aceptar y fomentar que venga gente diferente a ellos, porque es muy, muy cómodo caer en esos sesgos invisibles de los que hablaba yo, y traer gente que es parecido al líder. Entonces, el visibilizar eso es uno de los retos que tenemos como áreas de talento, y aprender a que la gente haga selección basada en competencias. A mí un modelo que me gusta mucho es el modelo de Google, por ejemplo, ¿no? Que es: no cualquiera puede ser parte de un proceso de atracción o de selección de candidatos.
te tienes que certificar para poder hacer entrevistas y para poder involucrar en el proceso de selección de candidatos. Y mientras más diverso lo hagas y te aseguras como organización que ese panel sea diverso, y lo haces inclusive algo aspiracional, solamente aquellos que tengan un desempeño, solo aquellos que sean role model en la cultura organizacional pueden verse involucrados en la parte de selección de talento. Creo que eso es algo que es una práctica que es muy buena, que tiene Google y que tienen otras empresas. Luego la parte de retención, en temas de oferta total, tenemos que ver no solamente la parte económica, no solamente la parte de un sueldo y de prestaciones y beneficios, sino también ser capaces, como dice aquí en el siguiente bullet, ofrecer un salario emocional, una oferta desde el punto de vista del salario emocional importante, en donde el colaborador encuentre esas otras cosas que son más allá del sueldo y las prestaciones, ¿no? Por ejemplo, habrá gente para la que es muy importante poder ir vestido de ropa casual al centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, otra vez, contrastando las dos últimas experiencias laborales que he tenido, un hospital en donde todo es muy formal, donde todo es muy jerárquico. Ahí la gente tiene que ir o de uniforme o de traje, con corbata. Evidentemente ese es un ambiente mucho menos atractivo que para las nuevas generaciones, que por ejemplo un L'Oreal, en donde puedes ir vestido de jeans, de tenis, maquillado como hombre o tatuado o como sea. Entonces, ese tipo de cosas forman parte del salario emocional que no todas las organizaciones están preparadas para voltear a ver, y que está muy relacionado con este tercer bullet point, que es el garantizar la mejor experiencia del colaborador. Lo que les decía yo hace rato, cada grupo poblacional, cada generación, dependiendo del momento de vida que tenga el colaborador, no es lo mismo alguien que entra a trabajar y que ya le queden 10 años antes de retirarse. Por ejemplo, un plan de pensiones para esas personas va a ser mucho más importante que alguien de 21 años. Mi hija de 21 años que recién entró a trabajar a Cinépolis, por ejemplo, le hablaban del plan de pensiones y decía, papá, no sé ni qué sea el plan de pensiones, ¿no? Entonces, el ser capaz de diversificar tu oferta es muy importante en las organizaciones actuales, ¿no? Eduardo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Por favor, sí, y gracias, por favor, porque no alcanzo a ver quién levanta la mano, así es que por favor interrúmpanme. Digamos, cuando estás en un ambiente de una empresa nueva, innovación, pues el tema de flexibilidad y de diversidad que mencionas es como más natural a la empresa. De cara a lo que estás mencionándonos ahorita del trabajo en el sitio médico, y que hay, digamos, una cantidad importante de personas mayores con una jerarquía importante que tal vez no están tan abiertos o tan en pro de esos cambios y de esa diversidad y que todos seamos iguales y que haya todo mucho más vertical, más horizontal. ¿Qué buenas prácticas o qué ideas o qué han podido implementar para tratar de convencer a pues a ese grupo para que sea más abierto y como que logres esa integración? ¿Qué les ha funcionado en ese sentido? Pues mira, yo te diría que es todavía work in progress, como dicen, todavía estamos trabajando en ello. No te puedo decir que ya sea algo no podría yo decir que es misión cumplida. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, en diferentes vertientes, ¿no? Una, desde el acompañar al médico. Yo les decía hace rato que tengo médicos que tienen literal 80 años y que no se quieren ir y que no están pensando siquiera en un retiro por dos razones. Una, porque emocionalmente no están listos, y dos, porque financieramente no están listos. Entonces, estamos trabajando mucho en educación financiera, en educación para el retiro con ellos, en acompañarlos en una transición de vida para pues para empezar a sensibilizarlos y que empiece a haber una rotación y un ingreso de gente con un nuevo perfil. Eso es por una parte. Por la otra parte, yo no soy muy partidario de las cuotas. A mí no me gusta el definir cuotas para temas de diversidad e inclusión.
pero sí estamos ahora, creo que, y por eso decía yo, depende mucho de la madurez de la organización. Hoy sí estamos visibilizando las cuotas, los KPIs de cuántas mujeres tenemos en posiciones de altos mandos, mandos medios, y estamos visibilizando las métricas de cuántas candidatas mujer traemos. Son cosas que creo que al principio tienes que empujar un poquito, déjame usar la palabra, por la fuerza, para hacerlo visible. Por ejemplo, me tocó en el día del Pride este año, me decían, ¿por qué quieres hacer algo en el día Pride? ¿Por qué tenemos que hacer algo si no es algo que nos duela? Tuve que hacer una encuesta anónima, la verdad es que no sabía yo cómo iba a funcionar, pero hicimos una encuesta anónima a todo el personal para ver si eran de la comunidad, para identificar qué porcentaje era de la comunidad LGBT, para ver qué tanto se sentían libres de manifestarse. Y lo que vimos es que una tercera parte, que es enorme, una tercera parte de la población, no te puedo decir que de la población total, pero de los que respondieron la encuesta, pertenecía a la comunidad LGBT. Entonces fue una sorpresa enorme para la alta dirección, que pensaba que no teníamos un problema, una necesidad en este sentido, para darse cuenta, para que se dé cuenta que tenemos que ser mucho más proactivos en nuestras prácticas de recursos humanos. Lo mismo con equidad de género, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. También hicimos una encuesta igual para ver qué tan identificadas y tan respetadas, digamos, se sentían en sus roles como mujeres. Y la verdad es que eso nos ha servido mucho para vernos en el espejo y darnos cuenta de que estamos todavía años luz. Entonces, lo que te quiero decir es que no es una sola práctica, es la combinación de muchas. Implementamos también, hay un programa de líderes que transforman, en donde queremos cubrir a todos los líderes de mandos medios. Lo que hemos identificado es que los mandos medios que hoy son mandos medios, mañana van a ser los líderes del futuro. Entonces, le estamos apostando muchísimo a ese grupo poblacional para desarrollar esas competencias, desarrollar estas habilidades, sembrar estas ideas. Y creo que nos está funcionando, pero si te soy sincero, todos estos esfuerzos son esfuerzos a mediano y largo plazo. Entonces, parte del reto que yo tengo es hacer cambios mucho más agresivos, mucho más rápidos, y para eso lo que estamos utilizando es las cuotas, forzar las cuotas para que traigamos candidatos mujeres, para que traigamos candidatos diversos a las diferentes posiciones que hoy estamos abriendo. Eso está generando un efecto secundario también, que hay gente que se está quejando de la discriminación inversa, de la discriminación positiva. Entonces, lo que dicen es que ahora yo ya como hombre no tengo futuro en esta empresa porque solamente vas a promover mujeres. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy artesanal, lo que te puedo decir es que son esfuerzos en el mediano y en el largo plazo que estamos implementando. Gracias, Ángela. Estos dos etapas que están aquí abajo de evaluación y de desarrollo, me las voy a brincar porque las voy a cubrir sobre todo en los casos prácticos que tengo. Y por último, nada más para cerrar el ciclo, es cuando la persona se va y se puede ir por diferentes razones, desde renuncia voluntaria, pero también jubilación, pero también una terminación involuntaria. Y algo que es bien importante es que cualquiera que sea la razón por la que la gente se va de la organización, hay que hacer una desvinculación humanizada, acompañar a la persona en este proceso, porque inclusive a nivel de renuncia voluntaria hay una parte emocional, pero inclusive o más aún cuando es una jubilación, alguien que estuvo muchos años en la organización, o bien que tú tienes que dar de baja por alguna razón, como organización, como institución, tenemos que asegurarnos que lo hacemos desde un lado humano, porque al final del día no solamente es cuidar a la persona que se va, sino también a la persona que se queda, que ve cómo tratas a la gente que sale, ¿no? Entonces,
Estas son las etapas que yo veo como ciclo de gestión de talento. Y con esto déjenme pasar al caso práctico que tengo. El primero de ellos, díganme, creo que no se ve no se ven los slides, déjenme. Ahí dice caso práctico. Caso práctico 1, vale. Me voy a ir a este, creo que tengo que... ¿Lo ven ahora? Nuevo modelo de gestión de desempeño. Sí. Exactamente. Este es, muchas gracias. Sí, este es me tocó hace un par de años, bueno, no hace más, en el 2000, eso. perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto o están comentando algo. Nada. Me tocó en el 2017, me parece, 2017-2018, cambiar el modelo de gestión del desempeño, que va muy relacionado al tema de hoy, que es evaluación del talento, ¿no? Entonces, este es un caso real que utilicé para capacitar a la gente, que creo que les puede servir a ustedes también como referencia. Y aquí también, por favor, interrúmpanme y pregúntenme si tienen algún comentario, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con este, o que se buscaba con este modelo de gestión del desempeño? Primero, crear una cultura de alto desempeño, y esto también otra vez depende mucho del momento de la organización. En ese momento, cuando estaba yo haciendo esto en esta empresa, iba a salir la empresa a bolsa. Siempre ha sido una empresa familiar y se estaba preparando para salir a bolsa, y entonces al salir a bolsa, evidentemente, pues los accionistas iban a esperar ciertos rendimientos, iban a esperar ciertas cosas que tradicionalmente la organización no tenía como empresa familiar. Entonces necesitábamos generar una cultura de alto desempeño, desarrollar líderes que fueran empoderados para evaluar a sus colaboradores, para que supieran diferenciar la contribución que cada uno de ellos hace. Es muy fácil caer en el paternalismo y que los líderes se evalúen a todos igual para no tener conversaciones difíciles sobre quién tiene mejor desempeño. Entonces, para eso también hay que trabajar mucho con los líderes. Precisamente, como decía yo, diferenciar e incentivar, en consecuencia, es decir, pagar por resultados. Esa es una... no era parte del DNA de la organización en ese momento. Entonces, había que trabajar mucho en ese sentido y evaluar el desempeño no nada más a nivel del qué, no nada más el logro de objetivos, sino en el cómo. Y aquí es bien importante, pues también enfatizar que muchas empresas evalúan solamente el logro de objetivos, pero no les importa, o voltean para otro lado cuando la persona que logra los resultados deja varios muertos en el camino por lograr esos resultados. También como organización es importante resaltar que los líderes tienen que tener cuidado en cómo logran esos resultados. Entonces, se introdujo en ese momento, además de la evaluación del desempeño que ya se tenía y que se estaba modificando con esto que les estoy presentando hoy, se introdujo un concepto diferente, que era la evaluación del potencial, que es más hacia largo plazo. La evaluación del desempeño es más hacia los últimos 12 meses y está muy relacionado al pago del bono anual, pero la evaluación del potencial mide también otras cosas como los comportamientos, que es ese cómo que les decía yo, así como hay evaluación de 360 grados. En ese momento lo que se decidió en la organización es que iba a ser una evaluación de 180 grados, es decir, el jefe iba a evaluar al colaborador, pero también los reportes directos iban a evaluar a la persona, ¿no? Entonces, Eduardo, sí, adelante, por disculpa favor. que te interrumpa. No sé, lo que acabas de explicar era potencial o desempeño. Déjame para especificar un poquito más, irme a esta parte del Ok. slide que es talento. Esto que estás viendo aquí, bueno, perdón por el anglicismo, pero el 9-box, son estas 9 cajas para segmentar talento, eso es potencial. Eso es potencial
porque va más hacia largo plazo. Aquí lo que vamos a ver en los siguientes slides es evalúas, por una parte, el desempeño de la persona, pero el desempeño, la diferencia, Paula, y todos es, cuando evalúas el desempeño anual, pues eso evalúa solamente el corto plazo. Y la recompensa es más hacia el bono de corto plazo, hacia el bono de productividad o el bono anual. Pero cuando evalúas el potencial, vuelves a voltear a ver al desempeño, pero ya no al desempeño anual, volteas al desempeño en el largo plazo, volteas a ver el desempeño de los últimos 3 años, porque lo que estás midiendo es qué tanto la persona contribuye de manera sostenible a los resultados de la organización. Por eso, esa es la diferencia cuando hablamos de gestión de talento en términos de potencial. Y entonces uno de los ejes es el desempeño a lo largo de los años y el otro es el potencial en el largo plazo. Y en base a eso vas midiendo, y voy a entrar en más detalle, Paola y todos, para que quede más claro, pero vas segmentando a tu población y sobre todo a tu población clave en base de estos 9 segmentos, y esto se vuelve tu gestión del talento y del potencial en el mediano y en el largo plazo, y la evaluación del desempeño es básicamente los objetivos de ese último año. Sí, Paola, a lo mejor todavía te dejé con un poquito de dudas, déjame pasar a los siguientes slides y tratar de clarificarlo por ahí, ¿sí? Claro que sí. Déjenme avanzar aquí. Por ejemplo, aquí lo que hicimos en la empresa fue para gestión del desempeño, y otra vez gestión del desempeño me refiero a los últimos 12 meses, al último año. Esto estaba relacionado con PAS, era programa de aumento anual de salarios, algo así quiere decir PAS, pero es cuando ven esto de PAS me refiero al sueldo anual, al incremento anual y al pago del bono anual. Entonces, la gestión del desempeño, y aquí ojalá pueda quedar más claro, Paula, lo que preguntabas, evaluábamos los últimos 12 meses y asignábamos una calificación al desempeño de esos 12 meses, tanto en el qué, que es en el logro de los objetivos. Buscábamos que la persona no tuviera más de 5 objetivos a cumplir en ese año, idealmente 3, buscamos que fueran de 3 a 5 objetivos, y que cumpliera con ciertos comportamientos durante ese año, que exhibiera ciertos comportamientos en ese año. Y en base a esto, la persona podía obtener estas calificaciones anuales. Sobresaliente, supera expectativas, cumple parcialmente y no cumple. Y lo van a ver en los siguientes slides. Esto buscábamos que se tuviera una distribución normalizada para asegurar que tuvieras gente en todos los espectros de las evaluaciones. Entonces, esto es en cuanto al desempeño anual. Y la evaluación del potencial, ese 9 box que les mostré en el slide anterior y que vamos a volver a ver en otro slide, se hacía en base a un modelo diferente. Entonces aquí, y si voy muy rápido, por favor, díganmelo, estoy mezclando los dos modelos o los dos elementos de gestión de talento. Por una parte, el de corto plazo, que se hace la evaluación del desempeño anual y que tiene un impacto en tu compensación de ese año, tanto en el incremento salarial como en el bono. Y por otra parte, que está del lado derecho del slide, que es la evaluación del potencial, lo que hacíamos en esta organización, utilizábamos un modelo que se llamaba, la organización o la empresa que lo manejaba era el modelo Lominger. Lominger después fue adquirido por Korn Ferry. Este modelo se llama Learning Agility y se trataba de evaluar en el largo plazo a la gente en estas 4 dimensiones: People Agility, Change Agility, Results Agility y Mental Agility. Y esto lo que significa es qué tanto la persona evaluada tiene una orientación a las personas. Y lo vamos a ver otra vez un poquito más de detalle en los siguientes slides, pero en términos generales, este primer factor es qué tanto orientación a la gente tiene la persona. Por otro lado, qué tanta orientación al cambio, qué tan abierta está al cambio, qué tanta facilidad tiene para enfrentar ambientes diversos. El tercero es el Results Agility, qué tanto se le facilita a la persona
dar resultados, inclusive en entornos diferentes. Por ejemplo, si la persona cambiaba, por ejemplo, se venía desempeñando en un área de recursos humanos y la cambiabas a un área de planeación estratégica, qué tan fácil o difícil era adaptarse y dar resultados en este nuevo entorno. Eso se medía también aquí en Results Agility. Y Mental Agility, qué tanta capacidad de manejar diferentes aspectos creativos y de patrones diferentes tenía la persona en todos los elementos. Y lo vamos a ver con más calma en los siguientes slides. Y en base a este modelo de Learning Agility o de estas 4 dimensiones, segmentábamos a las personas en estos 9 cuadrantes. Estos que se ven en verde es lo que le llamábamos High Potentials. Teníamos gente con un alto desempeño y también un potencial variado. Este talento promovibles eran los altos potenciales y altos desempeño, los clasificábamos aquí. Y aquí era la gente que tenía un alto desempeño, pero a lo mejor el potencial ya lo había alcanzado, el potencial máximo. Y un poquito lo que hablábamos en una pregunta anterior, necesitamos gente que esté en este rango de la tabla. O sea, no puedes tener como organización solamente altos potenciales porque no los puedes administrar. Y es gente que se frustra y que se va. Entonces tienes que asegurarte que tienes gente que está cumpliendo con el desempeño. Sí, adelante. Sí, adelante. perdón que te interrumpa. Buenas noches con todos. Eduardo, Bueno. una pregunta. Tal vez nos podrías comentar un poquito más a detalle el cómo se evalúa el potencial de los colaboradores, o sea, cuál es la metodología, qué criterios nomás se evalúa para poder obtener ese valor, ¿no es cierto? Que luego obviamente lo contrastaremos con el desempeño. Claro. Y obviamente ahí ubicamos en el NIMBOX. Me voy a ir a otra, me voy a adelantar al otro caso que tengo, que es donde especifico más esta parte. Este es algo que estoy haciendo en el Centro Médico ABC, y aquí me adentro más en el tema de potencial. Aquí en el ABC, que en realidad son modelos muy similares, este y el que les estaba platicando. De hecho, están basados en la misma metodología de Learning Agility de Korn Ferry. Lo que se busca es, por una parte, evaluar la contribución de cada colaborador en la organización, diferenciar el talento que cada uno tiene, porque en base a esto podemos facilitar la planeación del desarrollo. No es lo mismo el plan de desarrollo de alguien que está que tiene un potencial acelerado de crecimiento que alguien que a lo mejor ya alcanzó su potencial, pero que queremos seguir manteniendo con un desempeño adecuado. Entonces, eso, aquí estaba, sí, ya encontré, perdónenme, el puntero. Entonces, eso toma diferentes o contempla diferentes etapas. Por una parte, la evaluación del desempeño, las sesiones en las que los líderes segmentamos al talento que se tiene. Entonces, a eso me refiero con sesiones de gestión del talento. Y en base al resultado de estas 2 etapas, se hace una planeación del desarrollo, es decir, se define, mejor dicho, un plan individual de desarrollo para cada colaborador, sobre todo para cada colaborador clave, y se le da seguimiento a este desarrollo. Entonces, estas etapas están compuestas de la siguiente manera. Uno es la evaluación del desempeño, otra vez el proceso anual, que les comentaba en el caso práctico anterior, el proceso anual del desempeño. Después, una vez al año, hacíamos esta segmentación de talento en esta metodología del 9-Box para definir planes de sucesión y para identificar necesidades de desarrollo, identificando qué nivel de readiness tenía el colaborador. Como les decía yo hace rato, en un plan de sucesión sano, tienes gente que está lista con diferentes horizontes para la posición. Un plan de sucesión sano, tienes gente que está lista o ready now, gente que está lista, que estará lista entre 1 y 3 años, y gente que estará lista entre 3 y 5 años. Entonces, es importante identificar y segmentar a la gente con ese nivel de readiness. A eso me refiero con este nivel de readiness. En base a todo este resultado se hacen los planes de desarrollo y se hace el seguimiento. Entonces, un poquito entrando en materia de lo que me preguntaba, creo que Paola, ¿no?
o no, Belén creo que me la preguntaba. Sí. Otra vez, esta matriz, como ven, tiene dos ejes. En este caso, el eje de las Ys es el desempeño y el eje de las X es el potencial. Entonces, el desempeño lo evaluamos. Aquí hablamos de 2 años, idealmente son 3 años de manera sostenida. Identificamos si la persona ha tenido un desempeño bajo, esperado o alto. ¿Y por qué 3 años? Porque puede darse el caso de que una persona, por alguna razón personal, por alguna razón que la cambiaste de posición y que tuvo una curva de aprendizaje, quizás tuvo un desempeño malo o no era el esperado, pero por eso es importante ver los últimos 3 años preferentemente y segmentar a las personas en estos 3 niveles de desempeño: alto, esperado y bajo. Y en el eje de las X, el potencial es qué tanta, y aquí le dimos un twist en el hospital, ahora les platico por qué. En el eje de las X, perdón, cuando nos vamos a la parte baja, en el modelo de Lominger que les platicaba antes, el estar en la parte más baja podría verse como algo malo. Lo que nosotros identificamos en el hospital es que las carreras son mucho más largas. Al hablar de médicos, al hablar de enfermeras, estás hablando de carreras mucho más largas porque hay toda una especialización en la persona, en tu talento. Entonces, tú quieres como hospital que tengas, tener gente experta en la organización. Y tener gente experta quiere decir gente que a lo mejor no va a cambiar de posición, pero gente que es confiable para garantizar la seguridad de los pacientes. Entonces, por eso nosotros hablamos de potencial aquí, potencial experto y potencial versátil. Mientras más a la derecha en este eje de las X estás, es que tienes mucha más versatilidad, quizás para tener desempeñarte en nuevas áreas, para desempeñarte con nuevos proyectos. Y más a la izquierda es que a lo mejor no vas a cambiar de tu área actual, pero te vas a convertir en un experto. Y en un hospital necesitas gente experta. Creo que, María Fernanda, creo que vas a comentar algo, ¿no? Sí, tengo una pregunta para ti, Eduardo, porque yo, por ejemplo, yo creo que soy de pronto de las pocas que no está como tan relacionada con el tema de valor humano. Y a mí este tema me parece muy curioso, porque yo aprendí en la universidad, cuando estudié administración, yo trabajo en sostenibilidad y otros temas, y proyectos y otras cosas. Y en esto tengo una curiosidad, porque, por ejemplo, yo estoy en sostenibilidad, pero hago parte de la vicepresidencia de valor humano. Entonces, este año he tenido que participar un poco más de cerca en esto, como verlo en acción. Y yo siento, esto es una percepción de María Fernanda López, no de mi cargo, no representa a mi empresa, lo dejo de una vez explícito, es que a veces hay ciertas subjetividades en el NIMBUX. Y entonces a mí, María Fernanda López, como yo no estoy, como no, esto no es, digamos, como parte de mis 12 años de profesional, yo no he hecho esto, o sea, como parte así de, ay, sí, más allá de participar de mi equipo, o sea, de hacerlo con mi equipo, de la mano con el equipo de valor humano. Entonces, ¿cómo se hace para que no sea tan subjetivo? Porque mi versión general es, pues pucha, porque hay personas, o sea, a mí me parece súper poderoso lo que acabas de decir tú, por ejemplo, de explicar las variaciones y esos matices en la línea del cuadrante X, porque muchas veces, o en el sentido pragmático, está estigmatizado estar en la línea baja. Así esté en un rol de experto. O sea, en las empresas es como, pues pucha, no, ya no sirvo para nada más, yo acá no voy a crecer, no me van a poner. Sí, en el cambio tú lo acabas de abrir desde una óptica que me parece súper poderosa y es, oiga, es que es importante en ciertos sectores y en los negocios el nivel de madurez y expertise que puede ser flexible o que puede ser incluso pues más orientado a algo. Pero mi pregunta va, ¿cómo se hace o cómo se hace para que no sea tan subjetivo? Porque el tema del potencial a veces es capaz yo siento o creo o tengo el pálpito o no sé cómo lo hacen en general. A eso también me pregunta de decir que alguien es un high potential. O yo veo high potential que yo digo desde mi perspectiva ácida, no sería un high potential. O personas que ponen en, no, un dilema. O sea, pero para mí no es un dilema. O en otros casos extremos que son como, no, es que él es un talento clave. Entonces, en el talento clave también usan unos matices que a veces son hasta contradictorios. Totalmente, y te agradezco mucho la pregunta porque es un tema
que surge muy a menudo. Yo creo, para empezar, déjame te digo mi punto de vista personal sobre esto. Estamos hablando de procesos humanos, estamos hablando de segmentar gente. Entonces, eso en términos de potencial, pero lo mismo es cierto para tu proceso anual de desempeño. Tienes gente que, o sea, estás evaluando el desempeño de una persona, tú como jefe. Entonces, otra vez caes en una subjetividad. Entonces, al hablar de procesos humanos, al hablar de procesos de gente, siempre vas a tener un elemento de subjetividad, siempre. Lo rico de estos procesos es, y déjame, me regreso aquí, por ejemplo, aquí hablaba yo de las sesiones de gestión del talento. Y aquí, si se fijan, voy a resaltar cómo lo manejamos nosotros en el hospital. Primero es una sesión individual con cada vicepresidente. Después metemos a la gente de talento humano. Y finalmente hacemos una sesión grupal en la que pues están el director general, todos los vicepresidentes y toda el área de talento humano. Y todo esto se va cascadeando hacia arriba. Entonces, empiezas por una unidad organizacional, hacer todo esto, hacer primero de manera individual, luego invitas a los jefes o a los líderes de esta área y vas cascadeando hacia arriba hasta que vas llegando al final de la organización. Entonces, a lo que voy con esto es que involucras en la discusión a mucha gente y eso le empieza a reducir el grado de subjetividad. Ojo, desde mi punto de vista siempre va a tener subjetividad este proceso, pero lo rico de esto es las sesiones de calibración. Estas discusiones, si se quedan a nivel de solamente el jefe va a evaluar a sus colaboradores, hay muchísimo riesgo de que sea muy subjetivo y de que el ejercicio no funcione. En la medida que hace sesiones grupales, insisto, se llaman sesiones de calibración, en la que el jefe presenta a sus colaboradores y dice por qué yo lo veo como un alto potencial o con un potencial medio o con un bajo potencial y por qué lo veo como un alto desempeño o un desempeño medio o un desempeño bajo. El jefe presenta a su gente y los demás pares en la mesa, dependiendo del nivel en la organización que estás discutiendo, como les digo, se cascadea, digamos, a la inversa, de abajo hacia arriba. Pero lo importante y la riqueza para mí de estos procesos es el que haya una sesión de calibración en la cual todos opinan de la persona. Y para esto hay muchos retos. Yo nunca he trabajado en una organización que le invierta tanto tiempo al desarrollo de gente como lo fue BASF o BAS. Ahí, como líder de la organización, se esperaba de ti que en estas sesiones tuvieras un punto de vista y que conocieras a la gente. Y si no lo Eduardo, conocías, sí. discúlpame antes de que termines esta idea, pero ¿en base a qué calibran? Porque esas conversaciones, y yo también estoy de acuerdo con lo que decía María Fernanda, yo inclusive dentro del área también sí noto esa discrecionalidad a veces, ¿no es cierto? Porque estos temas humanos son muy, muy amplios, ¿no? Y si hablamos de esta metodología de Learning Agility, de Korn Ferry y demás, en donde te establece qué es, o sea, cuál es la capacidad de que esa persona pueda llegar eh, a ocupar hasta 2 puestos de responsabilidad mayor. Pero cuando tú te sientas de hacer la calibración, porque en realidad estos temas humanos no son exactos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntan? ¿Cómo tú abordas? ¿Cómo se manejan esas conversaciones para que de pronto alguien no se vaya por la tangente o alguien no diga o no esté sesgado? Porque puede estar sesgado algo súper bueno, ¿no es cierto? O algo súper malo, esas conversaciones Sí. también. ¿Cómo manejas? ¿Cuál es el protocolo no de entrevista, pero sí de las preguntas? ¿Cómo enfocas eso? Mira, me moví a este slide precisamente para contestar esto. Y esto es solamente un resumen. Si ves, hay 3, 4 bullet points en cada uno de estos, ¿no? Esto, si se fijan, es lo mismo que les platiqué yo en el modelo anterior de la empresa, del caso práctico anterior. Había People Agility, aquí está en español, agilidad de personas. Allá le decía yo Change Agility, aquí es agilidad de cambio, Results Agility y Mental Agility. Entonces, si te fijas, hay todo un cuestionario detrás, más que un cuestionario, comportamientos observables que permiten guiar la conversación. Entonces, cuando primero el jefe en lo individual está evaluando a la persona,
¿Qué tanto es realista en cuanto a sus fortalezas y áreas de oportunidad? Entonces, aquí como profesional o como área de talent management, nos toca ser un poquito los abogados del diablo y cuestionar, a ver, ¿por qué me dices que tiene un buen awareness, que es realista en sus fortalezas y áreas de oportunidad? Dame ejemplos concretos. ¿Por qué me dices que es ágil políticamente hablando? ¿Por qué me dices que es un buen comunicador? ¿Por qué me dices que que responde bien a situaciones nuevas? Insisto, aquí son solamente unos bullet points para ejemplificar, pero atrás, en cada una de estas etapas, en cada una de estas dimensiones, hay todo, llámale cuestionario, llámale conductas observables, y nosotros como área de recursos humanos hacemos un poquito la de abogado del diablo y dame ejemplos concretos. Entonces, el jefe está obligado a presentar y a justificar por qué una persona tiene un buen nivel de pensamiento y nunca está satisfecho con el status quo. ¿Por qué dices que soporta la resistencia? Entonces, es a través de ejemplos que le pedimos y que después cuando entran a la sesión de calibración, los mismos pares le piden ejemplos. Y no solamente le piden ejemplos, sino lo retan. Oye, tú me dices que esta persona lidera el cambio. Yo no lo he visto cuando he trabajado con ellos en proyectos, y por eso lo que estaba diciendo hace ratito, Paola, de el ejemplo que tenía yo con BAS, cada líder tenía la obligación de conocer a las personas que se iban a discutir en la mesa y de conocerla con ejemplos concretos. Entonces, ahí desde el nivel cultural y de madurez de la organización, se generaban proyectos que eran liderados por diferentes personas, se generaban proyectos en donde movías a la gente a diferentes áreas, para no solamente la suya, para que hubiera interacción con otras personas. Los líderes estábamos obligados a entrevistar, a dedicarle una buena parte del mes a entrevistar gente, no porque hubiera una vacante en ese momento, sino para hacer una entrevista de conocimiento. Les llamamos también get to know, un poquito pocho, un poquito, perdón, otra vez por los anglicismos, pero era una entrevista de get to know, solamente para conocerlo. Entonces, para que a la hora que se sentaran en la mesa a calibrar, hubiera ejemplos concretos y que yo pudiera referenciarlos. Entonces, a tu pregunta, Paola, y María Fernanda también, detrás de esto, como les digo, hay toda así como aquí son 2 bullet points, aquí son 3 bullet points, había una lista de 10, 12 comportamientos que nos servían como prueba de ácido para identificar si la persona realmente tenía ese nivel de people agility o de change agility. Y todavía, déjeme mencionar, estos son observaciones de un grupo que está evaluando a la persona. Se enriquece mucho más el proceso cuando le sumas una evaluación de 360 grados, cuando le sumas un assessment de personalidad, un Hogan, por ejemplo, o cuando le sumas un DISC, o hay muchas otras herramientas de evaluación. Entonces, cuando puedes sumar más elementos, le vas restando el nivel de subjetividad. Pero ojo, otra vez, yo creo que el decir que estos procesos no son subjetivos, para mí es una falsedad. Siempre van a tener un nivel de subjetividad, pero nuestra obligación en áreas de talento y como organizaciones es reducir ese nivel de subjetividad, incorporando otros elementos como estas evaluaciones de 360, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de 180 grados o baterías de personalidad, y más importante aún, el poder ejemplificar y que los que están en la mesa de calibración puedan referenciar lo que ellos están escuchando por parte del jefe inmediato. No sé, Paola, si te contesto, María Fernanda y los demás, si contesto las preguntas. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Eduardo. Eduardo, yo tengo pues una duda que yo hasta ahorita estoy viendo como todo este tipo de matrices. Ya había escuchado, lo único que había escuchado era 360. Yo la verdad llevo un año, apenas un año como tratando de ver todo el tema de gestión de desarrollo de personas. Yo vengo de una organización social y la verdad pues allí no tenemos como herramientas financieras que apoyen esta labor y todo lo hacemos por medio de herramientas gratuitas que encontramos por internet. Bueno, ahora con el tema de la inteligencia artificial que para nosotros ha sido como una bendición precisamente por ese tema, pero entonces aquí como para entender bien el tema de
lo de las 9 cajas, y antes hablabas de una matriz también de talento, es más que todo como por esas percepciones que lo que tú dices, lo ideal es confrontar pues bajo hechos reales pues para que sea más certero la evaluación. Pero digamos, como la 360 que tiene como unas variables, y de hecho hay otros tipos de evaluaciones que a uno le ayudan con un manual, pues que tiene como las variables que si uno, no sé, si uno percibe tales cosas de cada colaborador, eso a uno lo puede ya ir orientando como hacia rasgos de su personalidad, de su desarrollo y demás. No tienen estas herramientas, eso mismo, como algo que lo ayude a uno, una plataforma, no sé, algo que de pronto tú nos puedas compartir que le permita a uno como agilizar ese tipo de evaluaciones o de Pues matrices, por decirlo de alguna forma. mira, yo con todo gusto les puedo compartir este material, a lo mejor quitándole un poco los logos y todo esto como guía. Y con todo gusto, después, Jamie, si quieres podemos hablar después, yo les dejo mis contactos al final, y con todo gusto podemos tener más conversaciones conforme sea necesario, pero yo lo que creo es que no debemos de caer en el error de implementar una metodología de estas si mi organización no está lista, ¿no? Yo creo que, o si no tiene la masa crítica para ello, ¿no? Em, yo empezaría en tu caso, por lo que me dices, por lo más básico, ¿no? Por una evaluación, primero, y más que la evaluación, por una creación de un espacio y de un momento de retroalimentación eh, entre jefe y colaborador. Al empezar a crear una cultura de retroalimentación, perdón, en donde el jefe reciba los recursos básicos, las competencias básicas, las habilidades básicas para tener una retroalimentación objetiva de qué funciona y de qué no funciona con el colaborador y ayudarlo a desarrollar esas áreas de oportunidad que se identifican o esas áreas fuertes, porque inclusive también hay una escuela de pensamiento que dice que en vez de querer desarrollar las áreas de oportunidad a la gente, enfócate en las fortalezas y esas hazlas aún más fuertes. Entonces, yo empezaría por ahí y después iría ampliando lo que vas haciendo, ¿no? Esto que les he platicado yo de gestión de talento, de las matrices de potencial, creo que es para organizaciones que ya están más maduras y que ya tienen procesos mucho más robustos. Porque me ha tocado ver parte de los errores que he visto en algunas organizaciones es que en estas mesas de calibración que yo creo que son tan importantes, si no hay un proceso maduro, se hace un sobreentendido, a veces tácito, a veces inclusive se dice como tales, tú no te metas con mi gente, yo no me meto con las tuyas. Entonces, en vez de retar lo que el jefe está diciendo de por qué cree que es un alto desempeño o por qué cree que tiene una alta agilidad mental o una alta agilidad de resultados, en vez de hacer un challenge, un reto, un cuestionamiento a la persona, si lo van a tomar como un ataque a mi gente, mejor prefiero o no presentarla o hago una alianza y yo no me meto con los tuyos y no te metes con los míos. Y ese proceso, pues evidentemente no funciona. Entonces, hay que crear cultura, hay que ir madurando los procesos y a ti, Jamie, en particular, yo te diría empezar con una cultura de retroalimentación, después una cultura donde puedes meter una evaluación de desempeño solamente unidireccional, mejor aún si es bidireccional, que también el colaborador pueda darle retroalimentación al jefe inmediato. Después meter una de 180 grados, en donde al colaborador lo evalúa el jefe, pero también lo evalúan los subordinados, los reportes directos, y de ahí irte a una de 360 grados. Pero yo lo haría paulatino, porque hay veces que por querer correr se cometen errores y, que vacunan a la gente. Entonces, en vez de ir haciendo una organización más madura, se vacuna a la organización, se vacuna a la gente y entonces en vez de tener promotores de este tipo de cosas, tienes detractores. ¿Sí, Jamie? Muchas gracias. Claro que sí, lo tengo súper puntadito para ver que empezamos a trabajar. Gracias.
Perfecto. Miren, aquí es lo que les decía yo, preguntas que nos ayudan, e insisto, aquí son solamente algunas, ¿no? Hay todo pues, toda una guía detrás de cada una, ¿no? Es reconocido por las demás personas como una figura de liderazgo positivo. Aquí lo importante es siempre buscar ejemplos concretos, ejemplos observables que permitan ir construyendo una historia sobre la persona que estamos viendo. Ahora, como ven todo esto toma muchísimo tiempo. También un poquito en base a lo que te contestaba a ti, Jamie, y para otras organizaciones, a lo mejor tú estás empezando desde cero, pero a lo mejor otras que inclusive ya tienen algo de estos procesos, una recomendación que tengo yo es háganlo también por partes. Primero con el nivel más alto de la organización, después identificando al personal clave. No creo que te agregue valor el hacerlo con toda la organización. Yo empezaría primero con la gente que está en posiciones clave. Entonces, tienes que inclusive desde definir qué es una posición clave, cuáles son las posiciones, no las personas, las posiciones de donde debería de venir el crecimiento organizacional, las posiciones de donde debieran de salir los líderes de tu organización, de qué posiciones son las que realmente juegan un papel preponderante en el core business. Entonces, identificas esas, déjame decir, cajitas, las cajitas que son realmente claves para tu organización, y ahora sí, ya que tienes identificadas las cajitas, vas a ver al ocupante de esa posición. Ese ocupante de esa posición clave, ahí es donde tienes que empezar a hacer este tipo de segmentación de talento, porque ahí es donde debieras de tener a tu personal clave. Entonces, si identificas que tu posición, digamos que tu cajita es una caja clave, pero que el ocupante no tiene ni alto potencial ni alto desempeño, lo primero que tienes que hacer es quitar a esa persona y poner a alguien. O si es desarrollable, desarrollarla si tienes el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, es un programa o es un proceso multifactorial en donde tienes que considerar la estructura, tienes que considerar a los ocupantes, tienes que ver el corto plazo, tienes que ver el largo plazo. Entonces, son procesos que toman mucho tiempo y que requieren de una madurez organizacional importante. Este es, por ejemplo, en el hospital, lo que les decía yo hace rato, y déjenme entrar un poquito más al detalle, ¿no? Como decías, María Fernanda, tradicionalmente en estas matrices de potencial, a la gente que está en estos cuadrantes solemos satanizarlos y solemos pues definir como gente que no tiene futuro en la organización. Para nosotros en el hospital, y lo mismo vi en BAS, porque son empresas de mucha ciencia, con muchos científicos, que pues evidentemente les toma mucho tiempo desarrollar un grado de especialización. Nosotros aquí cambiamos, en vez de potencial bajo, aquí, y potencial alto acá, le llamamos potencial experto y potencial versátil. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí en estas cajitas, evidentemente cuando el desempeño es bajo, evidentemente tiene su problema, pero desempeño medio, o podemos llamarlo aquí desempeño esperado, para que no parezca algo que es algo mediocre. Desempeño esperado y desempeño alto, pero con un potencial experto o con un potencial hasta la izquierda del continuo, nosotros les llamamos expertos. E insisto, en el hospital, como también era el caso en BAS, necesitas gente experta. Por ejemplo, yo aquí necesito un cardiólogo que pueda hacer cirugías a corazón abierto para niños, para bebés y para adultos. Entonces, esos son años de expertise. Yo como hospital no podría darme el lujo de no contar con talento, con un alto grado de expertise. Y sin embargo, también como hospital, también aún a pesar de lo que acabo de decir, necesito también identificar gente con un potencial versátil que pueda cambiar por ejemplo, de un área financiera a un área de recursos humanos, o de un área de planeación estratégica a un área de sostenibilidad, por ejemplo, sustentabilidad. En fin, es en una misma matriz tratar de convivir con las dos necesidades que tenemos como organización. Por una parte,
gente con un alto nivel de expertise y por otro lado también gente con un alto nivel de potencial que se conviertan en tus futuros líderes de la organización. No sé si esto ayuda a que quede un poquito más claro, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, perdón, es que este tema me parece muy interesante porque este año yo decía, "Pues, pucha", lo confronté un montón. Te tengo una pregunta, por ejemplo, listo, cuando uno los líderes y todo desde el management team, los cargos altos están como ya, digamos, como formados y capacitados en el tema y estamos todos como en el mismo mindset tal. Pero ¿cómo se hace para que las personas, al final esto es confidencial, ¿no? Pues por lo menos en mi empresa es confidencial, o sea, mi equipo no sabe en qué lugar está en el Ninebox. Y en teoría yo no, pues yo no debería saber en qué lugar estoy yo en el Ninebox de la empresa. Pero ¿cómo se hace, por ejemplo? Porque igual para manejar este tema con los equipos. Porque si bien ellos no saben dónde están, ellos saben que existe y que se está desarrollando, porque hace parte del proceso de cultura, digamos, como de desarrollo, de promoción del talento al interior de la compañía. ¿Cómo se gestiona ese tema con los equipos? Como de, oiga, o sea, existe, pero pues usted no sabe dónde está, pero, pero existe. Y usted, digamos, de pronto es ingeniero, no tiene ni idea de qué es un Ninebox porque no lo vio ni siquiera en la universidad. ¿Cómo se convive con eso? Como aprovechando que estamos en talento humano para todos, o sea, esa versión Dumi para la gente que ni siquiera, o sea, que no sabe dónde está, pero sabe que existe, ¿cómo se gestiona eso? Me encanta otra vez tu pregunta y déjame antes de responderte, invitar a que alguien nos cuente su experiencia. ¿Saben ustedes, los que están, tú, María Fernanda, o los demás, han estado en organizaciones que tengan estos procesos? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿a ustedes les han dicho en qué cuadrante están ubicados? Me gustaría escuchar A mí de sí, ustedes. ¿Y te lo han dicho? y a mí me lo dijeron, por ejemplo. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu Frustración, experiencia? frustración nivel Dios. De hecho, o sea, no lo pasé bien, porque lo que te digo, como yo no hago, pues, o sea, para mí, yo nunca aparte no he estado en ese tema. Y entonces la manera en la que me lo vendieron es, no, pero es súper bueno. Entonces yo estoy, o sea, estaba en ese momento en experto, pero en experto en la matriz básica, en la normal, la de Ninebox, que es como bajo rendimiento y como la que está como 9 al final, como así, la que está en la de la inversa. Y para mí fue súper frustrante porque yo decía, pero ¿por qué? Si yo llevo varios cargos acá, no, pero es que el tema de sostenibilidad es súper específico. Entonces, pues lo más racional y lógico es que seas un experto, porque pues es un tema súper que solo tú sabes. Y yo decía, pero ¿por qué? Bueno, después ya lo volvieron a cambiar, ahora no sé dónde estoy, digamos que eso fue como en la primera, así fue como hace un año. Pero la verdad para mí fue súper frustrante, por ejemplo. Sí. Y déjame, antes de dar de mi punto de vista, ver si hay alguien más que esté en... En mi caso no decimos dónde, no les decimos dónde, porque es un tema súper riesgoso, además, no solamente por lo que puede pasar como a María Fernanda, ¿no es cierto? Que además de eso, en vez de motivarle, puede desmotivar mucho a las personas. Lo que sí enfocamos es el tema del plan de desarrollo. O sea, tú desarrolles esto, tú tienes que mejorar esta habilidad, tú tienes que hacer esto, lo que sea, ¿no es cierto? Que haya que hacer y vamos a tener este monitoreo, vamos a tener este plan, lo que sea. Cuando hay alguien que son potenciales, también ofrecemos otros recursos sin decirles, tú estás aquí, eres o sea, estás en este cuadrante, ¿no es cierto? O un potencial versátil como para hablar en tu matriz. Entonces, no les decimos de eso, pero sí les decimos, oye, tú tienes crecimiento, o sea, vemos que tu desempeño es bueno, tus actitudes nos encantan, le retroalimentamos así positivamente, le decimos, puedes seguir creciendo. Y o sea, como que muy sutilmente decimos, bueno, podemos caminar a este lado, podemos caminar al otro, porque también puede suceder y también ha pasado en alguna vida pasada, es que de pronto pensabas que esa persona era súper crack, sí fue súper crack, tenía súper buenas evaluaciones, era muy bueno, pero por otro lado no estaba motivado. En algún punto esa motivación se cayó personalmente, o sea, de él como persona, y luego hubo también otra circunstancia que no hizo que sea esa persona, porque en la organización esos elementos, son muchos elementos que también llegan a definir quién tiene que estar en un puesto. Entonces, a veces no se puede controlar todo. Entonces, es muy riesgoso hacerlo así. De acuerdo. ¿Alguien más que nos cuente su experiencia?
si es que la han tenido. Miren, yo creo, yo soy a veces medio rebelde como recursos humanos o como gente de talento humano. Yo creo que hay que ser transparentes con las personas. Yo creo que a mí en lo personal, a mí Eduardo Amaya, me gustaría siempre saber en dónde estoy parado como organización, dentro de la organización, como persona dentro de la organización. Entonces yo, por lo mismo, siempre transparento a mi gente en dónde están. Y yo como promotor de estos procesos, siempre abogo porque se transparente a la persona. Pero es un riesgo si el líder no está preparado para tener la conversación. Entonces, mucho depende de la madurez del proceso. Cuando, por ejemplo, esto que les estoy mostrando, que está en pantalla, tiene apenas año y medio que lo empezamos a hacer en el hospital. Entonces, aquí yo lo que les digo es no lo comuniquen, porque yo veo que entre los líderes no hay todavía pues el nivel para tener las conversaciones que se deben de tener. Pero, por ejemplo, en VAS, que era un proceso súper maduro, y que la gente ya había vivido por muchos años, tanto a nivel de colaborador en general, donde se aplicaba esto, donde estaba segmentado. Y ahí, y nada más déjenme decir un disclaimer, en VAS no había nombre de las casillas, precisamente para evitar ponerle una etiqueta a la persona. No había un título, las cajitas no tenían un nombre, pero sí les decíamos en dónde estaban parados y eso es porque los líderes ya habían sido entrenados y también es cierto que siempre había líderes buenos y líderes malos, unos que lo hacían mejor que otros, pero nuestra filosofía, mi filosofía ahí era, sí, transparentemos la conversación con la persona y sí, dejémosle saber en dónde está. A mí en lo personal me pasó, yo un poquito así como tu caso, María Fernanda, me dijo, después de 10 años en la organización y después de haber pasado varias posiciones y haber tenido posiciones muy altas, no me gustó cuando me dijo mi jefa, llegaste al límite de potencial, tú ya no vas a crecer al siguiente nivel, porque además pues era una pirámide, ¿no? Yo era nivel de vicepresidente y el siguiente nivel era senior vice president y había muy pocos en la organización. Y me decía, no vas a llegar al nivel de senior vice president porque desde mi punto de vista, y ella mandaba ahí, ella era la jefa en ese momento, eres demasiado buena persona, eres un líder muy noble y lo que yo espero en mi equipo es que seas mucho más agresivo, que seas mucho más confrontativo, que seas mucho más duro como líder. Y entonces no me gustó lo que escuché, pero me di cuenta que era momento de tomar una decisión. O me quedo permanentemente ahí en una posición que no era para nada mala, insisto, era a nivel de vicepresidente en una empresa como VAS y estaba yo en Alemania, la verdad es que podría haberme quedado ahí muchos años y podría haber tomado la decisión de quedarme ahí o decir, esta organización ya no es para mí, porque si lo que se espera de mí es que sea yo un líder duro, en mis palabras era un líder mala onda, un líder injusto, un líder que golpeara a la gente y que pasara por encima de, no es la organización que yo quiero para mí. Y fue cuando empecé a inquietarme y fue cuando empecé a buscar otras opciones y cuando me cambié, ¿no? Entonces, sí es un riesgo, pero creo que para la organización también es justo que si no es lo que si tú no le estás contribuyendo con lo que la organización quiere, pues también es justo que venga alguien que sí se los va a dar, por una parte. Y tú como colaborador, si no estás ya encontrando un ambiente, como lo decía en los primeros slides, en donde puedes maximizar tu potencial, pues también es justo saberlo para moverte a otro lado. Y yo afortunadamente después de esa experiencia he tenido una carrera muy buena en donde he aprendido otras cosas, he pasado por otras industrias y al final fue una terminación de la relación muy agradable, muy amigable. Yo le tengo mucho cariño a VAS. Entonces, pues es otra vez poner una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Desde mi punto de vista, esas conversaciones se tienen que transparentar con el colaborador, pero siempre y cuando haya un nivel de madurez y de preparación del líder para tener la conversación. Creo que Yo María quiero Fernanda, cerrar sí. algo. A mí después de la frustración tuve otra etapa y fue que me motivé a otras cosas
y si me retaron y digamos que hubo challenge en mi cargo, por ejemplo. Entonces, digamos que la frustración no fue mal en todo el sentido. Voy a despegar. Adiós. Gracias, Eduardo. Gran sesión. Me encantó. Gracias a todos. Chao. Gracias, Fernanda. Sí, yo creo que eso que dices, por ejemplo, en el caso de la evaluación de 360 grados que hablábamos hace rato, ¿no? Todos pasamos por las mismas etapas cuando nos dan una retroalimentación que no es la que nos gustaba escuchar. Primero lo negamos, primero nos enojamos, luego lo negamos y luego empezamos, ojalá, si logramos pasar de esas etapas, a generar un plan de desarrollo y a cerrar los gaps que nos identificaron en su momento el jefe, las personas que nos evaluaron. Entonces, lo importante de esto es acompañar al colaborador cuando recibe una retroalimentación que quizás no es la que espera, acompañar lo que pase por ese duelo, por así decirlo, ¿no? Primero por ese enojo, luego por esa negación y ayudarlo a que se mueva, y por eso es tan importante estos planes de desarrollo y cuando se trata de posiciones clave y de personal clave, esos planes individuales de desarrollo en donde tú puedes acercarle al colaborador a un coach, puedes acercarle un mentor, puedes acercarle un programa de capacitación y entonces se empiezan a cerrar los gaps que identificaste en la persona. Entonces, es parte del proceso de desarrollo que para mí es lo más importante. Si te quedas en esta segmentación y poniendo a la gente en cajitas, es un proceso incompleto. Lo que sigue es lo más importante, que es el ayudar a las personas a generar un plan individual de desarrollo que les permitan crecer personalmente, profesionalmente y cerrar los gaps para que puedan seguir creciendo en la organización o inclusive en otra organización, ¿no? También se vale que la gente crezca hacia otra organización. Por ejemplo, discusiones que yo he tenido aquí con mi jefe, que es bastante de la vieja guardia, es personas que salen de la organización, personas que renuncian, jamás van a regresar aquí. Le cerramos la puerta. Mi punto de vista es completamente diferente. Si yo aquí en la organización no le puedo ofrecer el nivel de desarrollo que él quiere, que ella quiere, y dejémoslo que lo busque en otro lugar. Y si se desarrolla, traigámoslos de regreso, ¿no? Algo que hacemos algunas áreas de talento es hacer grupos de alumnis, ¿no? Como así como los exalumnos de ciertas universidades, buscar en LinkedIn, crear, por ejemplo, gente que salió por ejemplo, Unilever lo hace muy bien, Colgate lo hace muy bien, y hacen grupos de ex colaboradores y se aseguran de no perderles la pista, se aseguran de mantenerlos en contacto, porque ese se vuelve un pool de talento para el futuro. Ese desarrollo que tú no pudiste darles, lo encuentran en otro lugar y los regresas ya con un nivel de desarrollo y de expertise diferente. Entonces creo que es parte de eso que hoy las empresas mucho más ágiles, mucho más abiertas, mucho más arriesgadas están haciendo para asegurar que cuentan, otra vez lo que les decía en el primer slide, en la primera definición les decía yo, asegurar que se tiene al talento adecuado, en la posición adecuada, en el momento adecuado. Entonces, hay que ser creativos y hay que salirnos de la caja para lograr que esto suceda, ¿no? No sé si creo que nos quedan 10 minutos, alguna pregunta o algún comentario. Yo creo que va a depender mucho también de la cultura, como tú dijiste, y también del tipo de negocio y del giro. O sea, yo he estado en organizaciones en donde esto puede funcionar mejor. Nosotros también tenemos esto ahora, pero como hay tanta agilidad en el mundo de hoy, y justo lo veíamos ayer también, o sea, ahora nos demanda mucho formar en habilidades para que estemos listos para todo. Está en el reskilling, está el upskilling, vemos que hay cosas que tenemos que cambiar. Entonces, a veces, si tú te circunscribes a un solo plan, después te puedes quedar como apretado, como que no voy a poder hacer este plan porque las cosas cambian rapidísimo. Y de pronto sale un proyecto, nosotros identificamos mucho el talento también y somos súper directos, o sea, que no sepan no significa que no somos transparentes, porque más bien somos muy críticos y fuertes en la retroalimentación y en los proyectos, porque estamos
todo el tiempo en proyectos. Nosotros también entendemos que hay ese 70-20-10, entonces en ese 70 nosotros queremos confrontar a que las personas hagan. No me digas, muéstrame. O sea, y sí, y después de eso nos hacemos un criterio todos y podemos sentarnos y conversar, pero queremos que la persona se muestre y es lindo porque damos espacio para eso. Entonces hay presentaciones de proyectos, hay comités de innovación, hay algunas cosas que justamente te permiten trabajar en eso. Entonces ya sabemos que de pronto Sutanito tiene mentoría por esta habilidad y otra persona tiene otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí va a depender mucho, pero en este mundo ahora de agilidad, de tan rápido, nos toca ser muy flexibles con este tipo de planes. Totalmente, muchas gracias por comentar, Paula. Yo creo que nos toca ser muy ágiles y muy flexibles, y yo subrayo la palabra ágil. Creo que tenemos que ser muy rápidos, porque en un mundo tan cambiante y con las nuevas generaciones, y no nada más las nuevas generaciones, pero con esa necesidad que tienen de satisfacer toda la inmediatez, ¿no? Estamos acostumbrados a que mis necesidades sean satisfechas rápido y de manera individualizada. Entonces, como organizaciones, tenemos que ser mucho más creativos para generar eso. Estos modelos, esto que hablaba yo, que son procesos de largo plazo, las nuevas generaciones no nos van a esperar. Entonces, tenemos que ser mucho más rápidos en darles retroalimentación en el momento y ser mucho más abiertos. Yo por eso, la verdad es que soy partidario de, también, por ejemplo, en temas de compensación, es una discusión que tengo mucho con mis colegas de recursos humanos que dicen que no hay que transparentar el porcentaje de penetración o el porcentaje en el tabulador en el que está la persona. Yo soy partidario de decirle, estás en este nivel de pago, en este nivel del tabulador, estás en este nivel de segmentación en el talento, porque creo que es lo que las personas esperan para tomar decisiones, si se quedan contigo o no. Aquí lo que importa, o sea, no es por medio de ocultar esta información que la persona se va a quedar, es más bien por solidificar la conversación, por el tener los argumentos concretos, sólidos, objetivos de por qué la persona está en tal lugar, cómo vas a hacer que la gente tenga ese compromiso. Entonces, no es por medio de ocultar, sino es al revés, transparentar, pero transparentar con argumentos detrás, transparentar con un porqué. Entonces, coincido contigo, Paula, la verdad es que sí depende mucho de la organización, de la madurez, de la industria y también del momento en el que está la empresa, ¿no? Por eso les decía yo, este modelo no lo hemos transparentado en el hospital, es un proceso todavía muy verde, pero mi intención es que en 2 o 3 años podamos todos los colaboradores saber en dónde estamos en el cuadrante, ¿no? Eduardo, buenas noches con Pesfania. Es que Hola, quería hola. agregarle a la sugerencia que le hiciste a Jamie, que quizás iniciar con gestión del desempeño, como lo mencionabas, la autoevaluación y la retroalimentación al jefe, incluyendo como las competencias organizacionales que tienen y si hay líderes de liderazgo, generando esas conversaciones de desempeño para que luego vaya madurando todo hacia conversaciones del talento con los talentos claves y los cargos críticos. Creo que sí, se arranca con unas buenas conversaciones en el desempeño, vamos acostumbrándonos y madurando a una conversaciones de talento ya en un comité y hacer toda el ajuste, la sincronización que hay que hacer en el comité. Entonces, pienso que cuando estamos arrancando, aplicar las conversaciones y la retroalimentación constructiva en la gestión del desempeño bajo el modelo de competencias ayuda. Totalmente de acuerdo y te agradezco el comentario porque bueno, las preguntas y los comentarios fueron jalando más hacia la parte de alto potencial y evaluación más hacia largo plazo, pero coincido contigo y aprovecho tu comentario para regresarme a eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que empezar por evaluar el desempeño y mucho, otra vez, del reto que tenemos como organizaciones y como profesionales de recursos humanos en la actualidad es pasar del modelo tradicional
Hoy, el otro caso práctico que traía, que no me dio tiempo de entrar al detalle, es justo lo que decías tú, que es definir objetivos SMART, objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un marco de un tiempo definido. Y todo parte de esa definición de objetivos, porque si al principio del año las personas no saben qué se espera de ellos, ¿con qué cara los evalúas al final del año si nunca les dijiste? Eso a nivel de objetivos y a nivel de competencias, como bien dices, ¿no? ¿Qué competencias, por ejemplo, en Cuervo, que era el otro caso que tenía yo, el caso práctico, era, nosotros teníamos un menú, déjenme decirles, un modelo de 11 competencias. 11 competencias por desarrollar o por exhibir en un año es imposible. Entonces el jefe pactaba o acordaba con el colaborador, o no pacta o acuerda con el colaborador al principio del año, de esas 11 competencias, 2 o 3 en las que se va a focalizar en el año. Entonces, la persona tiene de 3 a 5 objetivos por trabajar en el año y de 2 a 3 competencias que exhibir o que desarrollar en el año. Entonces, empiezas en el año definiendo las reglas del juego. Durante todo el año abres espacios y fomentas la oportunidad de diálogo y de retroalimentación continua. Y al final del año haces una evaluación de los últimos 12 meses y tienes ya la conversación en la cual le vas a asignar una calificación tanto a los objetivos como a las competencias exhibidas. Y efectivamente con eso tienes tu calificación de ese año. Entonces coincido contigo, hay que empezar por ahí. Después este modelo, esta matriz que les comentaba yo, como ven también tiene uno de los ejes, habla de desempeño. Como les decía yo, es un desempeño a lo largo del tiempo, es decir, no nada más en los últimos 12 meses, sino en los últimos 2 o 3 años, pero es irnos por las piedritas, irnos paso a paso para poder llegar a tener estas conversaciones de más largo plazo que requieren de una madurez mucho más grande. Pero sí, gracias por el comentario, Vespane, porque esa es mi recomendación también, ¿no? Y ahora el reto, como les decía hace unos minutos, es hacer estos modelos de evaluación mucho más ágiles, ya las nuevas generaciones, y la verdad es que también cualquiera, si les preguntara a ustedes a quién le gusta el proceso de evaluación del desempeño, a mí no, yo lo odio que me evalúen, odio evaluar, odio tener las conversaciones. Sin embargo, es parte del ciclo de vida del colaborador. Entonces tenemos que hacerlo mucho más ágil, mucho más creativo, mucho más oportuno, on the spot, ¿no? Porque al final del año, en diciembre, estar evaluándote por lo que hiciste en enero o hace 10, 8 meses, la verdad es que pierde validez versus hacerlo en el momento. Si tuviste un logro, reconocerlo. Si tuviste un fallo, reconocerlo e identificarlo y definir qué vas a hacer para mejorar. Entonces, mientras más oportuna sea la retroalimentación, creo que mucho más agrega mucho más valor, ¿no? Pues muy bien, creo que estamos llegando al final del tiempo. Quizás un último comentario o una última pregunta, si es que la hubiera. Ricardo, no sé si quieras comentar algo para cerrar. Sí, pues muchas gracias yo sé que es mucha información, muchos temas tratando de cubrirlos en 2 horas, pero al final también es un poco de reflexionar de cómo va uno identificando el talento, cómo lo va uno llevando, tener cuidado en qué hacer, en qué no hacer, en guiarlo, en tener relaciones como más transparentes, porque pues también como tú dices, muchas veces si uno tiene que tener cuidado de dónde pone a la gente, pero también saber que uno va cambiando, ¿no? Que hay momentos en la vida que también están en situaciones diferentes que lo pueden mover uno en esos 9 boxes, o que no estaba motivado, porque también uno de los grandes retos, o como tú empezaste, se me está olvidando la frase en detalle, pero es gestión del talento, es tener la gente adecuada en el momento adecuado, en el lugar adecuado, más o menos Correcto. algo así. Correcto. Entonces Se también uno ir dice viendo, fácil, pero es un reto. y a veces uno puede tener la gente adecuada, pero pueden que no estén en el momento adecuado, o no estén pasando por un momento difícil.
Entonces también tener esa paciencia y a veces también saber que de pronto no están en el área o el tema que son, o el jefe no es tan chévere como uno quisiera. Exacto. Exacto, y puedes llegar a tronar un buen colaborador porque era muy bueno en cierta área y lo moviste a otra y truena. Entonces, no era el lugar adecuado, ¿no? Entonces, es todo, es un trabajo muy artesanal, ¿no? Total. Lalo, pues antes de irte, nos falta nuestra linda y agradable foto de registro Muy bien. de ¿Quieres que todos, deje así de que compartir esto? si pueden prender la cámara. Ahí están tus datos, buenísimo. Si lo puedes Sí, copiar aquí también, o me lo mandas a mí, bueno, la presentación o lo que sea, y yo se las pongo también en el chat para que la tengan. perfecto. Claro que sí, se las mando y de cualquier forma, bueno, ahí está ahora proyectándose por si quieren tomarle una foto, tomar nota. Y lo que no apunté y creo que era importante, Ricardo, era mi Instagram para que me sigan en mi faceta de fotógrafo. Es Eso, para que pongas de fondo una foto tuya, Eso más bien. estaría bueno, debía haber puesto. Es lalo.amaya_foto, foto con PH, Yo como si ya se foto los de mando muñeco, aquí. para que me sigan porque quiero ser influencer en mi otra vida, entonces necesito seguir.